Saludamos con mucho gusto en la línea telefónica a Noé Cruz, él es periodista especializado en temas energéticos, reportero del Universal. Noé, muy buenas tardes. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Gracias, muy buenas tardes, Elia y Brenda. Preguntarte, Noé, tu opinión de entrada sobre esta conferencia el día de hoy en la mañana, que ya nos adelantabas desde hace unos días, se iba a poner también sobre la mesa las condiciones en las que se encuentra la Comisión Federal de Electricidad. Sí, mira, yo creo que no, de alguna forma no es sorpresivo lo que está anunciando el presidente. Es cierto, en algunos casos, no quiero generalizar tampoco, pero en algunos casos hay condiciones, contratos que verdaderamente sí dañan de alguna forma tanto las finanzas de Petróleos Mexicanos como de Comisión Federal de Electricidad en este caso. Estamos hablando de 7 gasoductos que fueron los que reportó el presidente. Ellos hablan de un pago por, llamémosle capacidad, porque se renta capacidad y esa capacidad tú la tienes que pagar, uses o no uses. Entonces, eso es lo que está pasando. Al no estar en operación los gasoductos, tú tienes que pagarle la capacidad a las empresas que tienen los gasoductos. Creo que una de las condiciones que seguramente van a negociar es justamente eso. Ahora te voy a decir, ellos hablaron de 21,000 millones de pesos, que representan estos pagos. Bueno, la verdad es que estamos hablando de siete gasoductos, pero lo que les voy a contar es todavía peor, porque la investigación tendrá que extenderse también a las empresas del sector privado que le venden energía eléctrica a Comisión Federal de Electricidad. En este caso son 33 contratos y las cifras que les voy a dar son verdaderamente escandalosas. Mira, en este caso yo creo que incluso puede ser mucho más el impacto económico para Comisión Federal de Electricidad que los gasoductos a los que se refirió en la conferencia de hoy por la mañana. Estos 33 contratos de centrales generadoras que le venden energía eléctrica a Comisión Federal de Electricidad, conocidos como productores independientes, van a recibir este año por la energía eléctrica que le venden a CFE 51,225 millones de pesos. A este costo se le suman 16,453 millones por cargo fijo y 59,387 millones más por cargos variables. Esto es a lo que el director de Comisión Federal de Electricidad calificó de subsidios. Ahora, sí, el problema aquí es que también se firmaron contratos y la verdad es que fueron contratos bastante suaves para las empresas que firmaron, porque resulta que tú les tienes que pagar lo que llaman cargos variables que están relacionados con la adquisición de energía, combustibles, operación y mantenimiento, y los cargos fijos por capacidad a la operación y mantenimiento de las centrales, que también son conceptos que se tienen que pagar, le recibas o no la energía eléctrica que ellos te están enviando. Entonces, estamos hablando de que en total estos 33 contratos van a recibir en conjunto este año 127,000 millones de pesos de energía eléctrica vendida a Comisión Federal de Electricidad. Es decir, Noé, dices, bueno, de entrada, sobre estos ductos que no se están utilizando, dices, más allá del tema de la corrupción, o sea, corrígeme, es revisar cómo se hicieron esos contratos, más allá de la corrupción o no, porque finalmente ellos están rentando la capacidad para realizar este traslado en cuanto a los gasoductos, no tanto en cuanto se utilicen o no. Y por otra parte, nos estás comentando, hay que revisar esos otros 33 contratos en los que se están con la iniciativa privada. ¿Estamos hablando, más allá de corrupción o no, de una mala administración? No solo una mala administración, mira, yo creo que fue un sistema viciado. Desde que en 1996 se modificó la ley del Servicio Público de Electricidad, desde ese momento se dio entrada a los privados para generar electricidad. Y en aquel momento la primera figura que surgió, una de las primeras figuras que surgió fue la de productor independiente. Yo te contrato, CFE, para que construyas una planta de ciclo combinado. Al momento que me la entregues operando, yo te empiezo a pagar la parte de lo que invertiste en la construcción, pero además te voy a favorecer
porque tú vas a seguir operando la planta y la energía eléctrica que me vendas te la voy a comprar. Son contratos por 25 años. Entonces, en el momento, mira, yo creo que la parte fundamental de todo este problema está en las condiciones de los contratos. Las condiciones en que se entregaron tanto los contratos para la construcción y transporte de ductos y junto con la de generación de electricidad a través de productores independientes, la verdad fueron contratos y condiciones bastante favorables para las empresas privadas. Yo diría que Claro. prácticamente fue un regalo para ellas. Un regalo para ellas. Noé, teniendo estas condiciones de piso y de contratos, partiendo de ello, ¿qué tan en crisis o qué tan en quiebra, que por ahí anunció la palabra el secretario de la Comisión Federal de Electricidad, se encuentra en estos momentos esta institución del Estado? Platicamos con Noé Cruz, él es periodista especializado en temas energéticos, publica en El Universal. Gracias, Noé, por permitirnos hacer esta pausa. Te preguntaba hace unos minutos, ¿la Comisión Federal de Electricidad está en crisis o en quiebra, como por ahí esbozaba el funcionario? Pues mira, yo creo que están problemas financieros serios y sobre todo por estos compromisos de los que hablábamos, ¿no? Sí. La cuestión va a ser la siguiente. Mira, el presidente hoy por la mañana dijo que tendrían que negociar con las empresas de los gasoductos y también estas 33 empresas a las que me refería hace un momento, pero es voluntaria la decisión de las empresas. Y aquí el problema es, yo no sé qué tanto como inversionistas se van a estar dispuestos a ceder estas utilidades, estos ingresos que están recibiendo. El problema va a ser ese. Yo creo que justamente con lo que ustedes comentaron al principio, la baja en las acciones de Innova, por ejemplo, pudiera obligarla a ceder parte justamente de estas utilidades, pero es voluntario. Mira, el problema es, se trata de 20 mil millones de pesos en el caso de los ductos, ¿no? Empresas como Carso, como TransCanada, que es una multinacional importantísima, ya no sé qué tan dispuestos van a estar a hacerlo. Ahora, otro dato. En el caso de los 33 contratos de los productores independientes, todavía nos quedan compromisos, escuchen ustedes esto, por energía eléctrica que están vendiendo por 1.676.000 millones de pesos a los próximos años, exacto. Entonces aquí la idea es, no sabemos hasta qué punto van a estar dispuestos a ceder justamente estas cantidades. Yo supongo que lo van a hacer para evitar más daños en el caso de la baja en sus acciones. Y también para permanecer. Finalmente el presidente dijo, se trata de que participemos y los invita a los empresarios pues, también a que reaccionen. Aquí sería una cantidad importante de recursos que CFE podría ahorrarse y que le ayudarían justamente a resolver tanto la pesada deuda que tiene, el pesado pasivo laboral y el hecho de que pues la empresa está haciendo chiquita. Claro. ¿No? De los ingresos que tenía cuando era una empresa que vendía y cubría la totalidad de la demanda de energía eléctrica, hoy cubre el 50% y eso es bien cierto. Entonces, en la medida en que tenga mayores recursos, seguramente va a poder salir, pero esos recursos tendrán que venir justamente de revisar todas estas cosas que sí están o que sí son motivo de revisión, ¿no? Claro. Noé, muy buenas tardes. Te saludo Brenda Peña. ¿Cómo estás? Brenda, buenas tardes. ¿Qué tal? Me alegro. Preguntarte qué consecuencias puede tener un país en el que su empresa, en este caso CFE, está tan endeudada, tan desgastada económicamente. ¿Qué puede suceder? ¿Puede alcanzar esta crisis a los usuarios? No lo creo. Mira, se están haciendo las condiciones o se están haciendo las acciones pertinentes justamente para evitar. ¿Cuál es el impacto inmediato para los usuarios? Dos de ellas. Uno, el servicio que tengas garantizada la electricidad en tu casa, tu negocio, en tu empresa, y por otro lado las tarifas, ¿no? Las tarifas eléctricas se han estado moviendo de acuerdo con el precio de los combustibles en el mercado internacional. Un gran problema que tenemos es justamente que las tarifas están atadas al precio del gas natural. Y aquí pues retemos porque el precio del gas en el mercado internacional pues por lo menos se mantenga, ya no suba. Claro. Por lo menos que se mantenga para que las tarifas eléctricas también se mantengan. En el caso de la garantía de energía eléctrica que puedes o que gustarías tener, bueno, aquí sí
Por eso es que el presidente está buscando llegar a un arreglo con ellos para que los privados sigan suministrando la energía que se requiere y Comisión Federal de Electricidad también empieza a repuntar. Entre algunas de las estrategias que tengo entendido van a poner adelante es justamente rescatar a las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas, se los comento, durante los últimos 6 años, los mantenimientos y las rehabilitaciones, los programas de inversión estuvieron verdaderamente castigados. Claro. Hay programas de mantenimiento y rehabilitación de hidroeléctricas que se dejaron de hacer y llevan 3 o 4 años sin que se hagan. Entonces, a una planta de esa naturaleza, si tú no le das mantenimiento, corre el riesgo el día de mañana que no te funcione. Y un dato adicional, se dejaron de hacer los trabajos para inspeccionar las condiciones en las que las hidroeléctricas están, cortinas, embalse, todos estos estudios que son obligados para sobre todo para darle seguridad a las cortinas y a las presas, y sobre todo río abajo, cuando hay poblaciones que están asentadas más adelante, se dejaron de hacer. Claro. Y eso es urgente que se retomen. Y la única forma de hacerlo es invirtiendo, lo que no se hizo en los últimos 6 años. No es sobre esto, sí, amplísimo, que llega hasta las hidroeléctricas, pero sobre las tarifas que nos comentabas, incluso el presidente dice esta mañana, pues hay que hablar, hay que negociar, hago un llamado a las empresas para ver cómo están estos contratos y que precisamente no afecte uno de los principales puntos, las tarifas. En ese sentido te pregunto, ¿es suficiente con buscar una pues reestructuración voluntaria de buena fe por parte de la administración con las empresas, o es necesario también o además estas pues ya investigaciones contra incluso algunos personajes exfuncionarios que los dijeron con nombre y apellido esta mañana? Mira, yo creo que no es suficiente, ¿eh? El gran problema es que incluso está en la letra, todos los contratos que se han firmado para comprar energía y para construir centrales con una inversión privada, todos, absolutamente todos, está en la ley, dice, tienen que garantizarse y tienen además que respetarse. Si tú actúas de otra forma, digamos de una forma un poco más, llamémosle un poquito más violenta, aunque el término no es el adecuado, ¿no? Que quisieras ir más allá, no podrías hacerlo porque la ley te lo impide. Por eso es que lo que se está buscando es negociar en condiciones de buena voluntad entre ambas partes, porque de otra forma legalmente el gobierno federal no puede hacer nada, ¿eh? ¿Por qué? Porque en la ley justamente estos contratos tienen que respetarse, y así lo dice, ¿no? Así lo dice, tienen que respetarse estos contratos. Entonces, de alguna forma el gobierno federal está atado para poder actuar de una manera más directa, ¿no? Respecto a los funcionarios, pues lo que pasa es que lo hemos visto, se han empezado a surgir nombres de funcionarios que de alguna forma participaron en todas estas transacciones comerciales y de contratos, pero tampoco creo que pueda hacerse gran cosa, ¿eh? No creo que pueda hacerse gran cosa, fundamentalmente por el hecho de que es gente que ya estuvo, ¿de qué podrías acusarlos, por ejemplo, no? Claro, ante contratos que incluso ya en esta reacción de una de estas empresas dice, pues respetamos el punto de vista del presidente, pero yo tengo un contrato y está conforme a la ley. Sí, respecto a eso, ¿qué dices? Exacto. Y hablábamos al inicio de esta entrevista sobre esta mala administración, ¿no? Además de estos procesos viciados que pues terminan en esto, precisamente, Noé, en la que deja disminuida esta Comisión Federal de Electricidad y hasta cierto punto, y lo pongo entre comillas, pues protegidas a estas empresas. Yo creo que sí, desde luego. Aquí el asunto yo les diría es justamente sí revisar y exhibir a los funcionarios, aunque tengamos que hacerlo nada más es exhibirlos, quiénes fueron los que en todo caso permitieron y firmaron esas condiciones en los contratos que son verdaderamente holgadas y de beneficio para las empresas privadas. De otra forma no podrías hacer nada, ¿no? Pero sí, yo creo que parte, los nombres que se dieron hoy por la mañana, hay infinidad de ejecutivos que están detrás, ¿no?
Claro. Que tienen también que revisarse. Rápidamente les cuento, por ejemplo, de los proyectos o los contratos de productores independientes, fueron varias entidades, varias direcciones en CFE las que intervinieron: Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, Claro. la Coordinación de Proyectos Térmicos, la Gerencia de División para la Administración de Contratos con Productores Externos, en fin. Y ahí hay un responsable, y ese responsable tiene que ser exhibido. Claro. No, yo creo que ese es el primer paso que tendría que darse, y ese sería un paso enérgico. ¿Qué te digo, Noé? Es amplísimo el tema, y lo que escuchamos hoy por la mañana pues es solamente una pequeña parte de todo el panorama que nos abres en este momento, y sobre las deudas y las condiciones que tiene que atender de manera urgente la Comisión Federal de Electricidad. Muchísimas gracias, como siempre es muy aleccionador escucharte. No sé si quieras puntualizar algo más. No, yo creo, repito, para mí el asunto está revisar condiciones de contratos, y eso es lo que van a hacer seguramente. Y si nos lo permites, ya comentamos contigo cómo va, cómo trasciende esta negociación, que se apela a la buena fe, pero dices no es suficiente, hay que revisar y revisar muy bien cada uno de estos contratos ante una ya disminuida y en problemas Comisión Federal de Electricidad. Así es, señora Brenda. Muchísimas gracias, Noé, un abrazo.